Muy buenas noches a todos, estamos en otro bloque más de la Resistencia con la mesa de siempre, Horacio Houston, el Adros quien vuelve y nuestro compañero también y colaborador Fer Iván Soriano. Y hoy vamos a tratar una cuestión de suma importancia desde mi punto de vista, no solamente para el Perú, para todos nuestros compañeros y toda la gente que nos apoya y nos sigue desde el Perú, sino también para toda Latinoamérica. Ya que, como bien sabrán, va a haber elecciones, hay balotaje, y los dos candidatos son Keiko Fujimori por un lado, y por el otro lado, Pedro Castillo. Keiko Fujimori, desde mi punto de vista, se podría decir una especie de centro-derecha, y por el otro lado, Pedro Castillo, literalmente un castrochavista, no progresista, porque no es progre el tipo, no es progre el candidato, perdón, totalmente aliado a Venezuela, con unas intenciones de expropiar, estatizar y todo lo que sabemos que no hay que hacer con esas intenciones. Al principio, y ya sí le doy el pie a Horacio luego, al principio todas las encuestas mostraban a Pedro Castillo con unos datos que superaba el 60%. Luego de un par de secuencias políticas en las cuales Keiko Fujimori fue modificando su discurso, ampliándose un poco más, y luego de la intención que hubo de debate en un lugar denominado Chota, en Perú, lo que sucedió justamente fue que Pedro Castillo fue bajando de las encuestas y ahora pareciera ser que, no sé por qué se fue Horacio, hay varias encuestas lo cual estarían dando un empate técnico en algunos lugares, otras encuestas, muy pocas lamentablemente, están dando a Keiko Fujimori arriba, pero la gran mayoría dice que Pedro Castillo seguiría primero, y no sé si Horacio está vivo, qué noticia nos iba a traer bien sobre esta cuestión, pero no sé si está vivo. Ahí está, perfecto. Sí, te voy a compartir con el mate acá. Está bien. Vamos a tomar el tema de las encuestas, porque necesitamos entender esto. Primero, no hay un único estudio al respecto. Entonces vamos a tratar de citar lo más prudente que se puede estas noticias. Según lo que se ha publicado, en principio, el izquierdista Pedro Castillo, que curiosamente tiene un porcentaje a favor dentro de lo que es la zona rural. Yo voy a hacer este tema. Quiero rescatarlo ahora y si me lo llego a olvidar, por favor, que alguien me lo marque al final de la ponencia. El tema que él es maestro rural, pero quiero destacar ese punto y voy a volver luego a analizarlo. Estaría encabezando la preferencia electoral. Hay encuestas que lo tomo de una de las universidades de Perú, donde lo muestran ya con una intención de voto del 40%. Bien. Ahora, en un simulacro de votación, que fue una simulación de voto secreto con urna y papeleta de sufragio, que lo realizó la empresa privada Ipsos, ya se mostraba con el 51,1%. Entonces, luego aparece el Instituto de Estudios Peruanos con el 36,5%, también a la cabeza Pedro Castillo. Y estos sondeos lo que están ratificando es en esencia de que se mantiene en alza la intención de voto de Pedro Castillo. Nosotros dijimos que en su momento, cuidado con creer que el todo es más que la suma de las partes. Y esto se dijo en su momento, porque uno empezaba a hacer números rápidamente y decía, bueno, los votos que sacó López Aliaga, si se trasladan en forma automática y directa a Keiko Fujimori, ya le permitiría estar adelantado, y los votos independentistas se podrían dividir, los votos del candidato liberal tendrían que ir naturalmente hacia Keiko Fujimori, más con el amparo que le ha dado Vargas Llosa, que era como la figura de autoridad que había en Perú para estos espacios más liberales, que él mismo dijese, miren muchachos, podemos estar en contra de la derecha, pero la realidad es que o derecha o comunismo. Al menos Vargas Llosa en ese sentido tuvo una dosis de realidad importante. Ahora, esto queríamos traer la noticia, ¿por qué? Acá está el tema de fondo. ¿Por qué quiero rescatar que Pedro Castillo es maestro rural? Porque Nicolás dijo algo que es muy interesante para analizar. Que incluso mucha gente, le mando un saludo enorme a Evelyn Cruzat y a Fátima Bromeo, que siempre nos están apoyando desde Perú. Es como que de repente hay ciertas categorías que han descolocado mucho, porque dicen, ¿cómo puede ser un candidato de izquierda que está en contra del aborto, que está en contra del matrimonio igualitario, de repente sea comunista? Bueno, primero, ya voy a tocar el tema del por qué, pero el tema de fondo es, él es de izquierda. Cuando esté en el poder, por las alianzas propias que genere la izquierda para acentuarse, naturalmente se va a tener que abrir a las agendas globalistas. Naturalmente, aunque él esté en contra del aborto y del matrimonio igualitario, que si vamos al caso, recuerdo que en algún momento Macri también dijo estar en contra, pero cuando la presión del globalismo ejerce, pocos Orbán o Dudá hay en el mundo.
Entonces, esto quiero marcar, no crean que es garantizado que, bueno, sí, bueno, es un colapso económico, pero al menos resguarda los valores, porque tampoco lo va a resguardar. Ya bien explicó Miklos Lukács a este sentido. Pero a su vez tiene esta cuestión, como proviene de las zonas rurales, mantiene esta idiosincrasia de la zona rural, esta idea de los valores, la familia, pero también con esa idea muy propia de una herencia del legado del Sendero Luminoso. La redistribución de riqueza, la expropiación de las tierras, las granjas al estilo maoísta, la producción al estilo chavista. Entonces, estas ideas las hereda del Sendero Luminoso. Y de hecho está demostrado que gran parte de los que en su momento fogonearon el Sendero Luminoso hoy son los que están apoyando a Pedro Castillo. Es decir, para que se entienda, los que acá en Argentina serían como los ex montoneros apoyando al kirchnerismo, para que se entienda rápidamente. Y acá es curioso, porque normalmente la gente del interior profundo, como podría verse en Estados Unidos o en Brasil, la gente que está por fuera de las grandes urbes, la gente que mantiene un contacto directo con la realidad, con Dios y con la patria, suelen apoyar a candidatos de derecha. Me remito a lo de Estados Unidos. Ahora, en Pedro Castillo se da un fenómeno a la inversa, porque justamente ser Pedro Castillo alguien que emerge de esas zonas más populares y no de los campos concentrados iluministas como los centros ilustrados de Harvard, aquí donde se rompe para muchos el análisis porque no lo pueden entender, pero es una cuestión lógica. Hay un nivel, entre comillas, de empatía que genera cierta cercanía a Pedro Castillo, porque a su vez Keiko Fujimori carga con el apellido Fujimori y todos saben que el apellido Fujimori es muy castigado por estas políticas de esterilización forzada que se dio tiempo atrás, donde justamente dichas campañas se dieron justamente, y valga la redundancia, en las zonas rurales. Entonces, un poco por esa empatía y esa cercanía que sienten a Pedro Castillo, el Perú profundo, y un poco por el desencanto a las que, entre comillas, dirían algunas políticas de derecha, que no lo fueran claramente, de Fujimori, es que se genera este quiebre. Porque ¿qué es lo natural? Y uno lo puede observar en cualquier parte del mundo. Que el Estado profundo, piensen en Trump siempre, esa línea central, sea la que apoya al candidato de derecha. Bueno, acá sucede al revés. Y esto es un peligro, porque a su vez, dentro de lo que es Lima y las grandes urbes peruanas, también está esos grandes iluminados que creen que todo el sistema se va a resolver votando a una más y mejor izquierda. Esto es un peligro para la gente de Perú, porque finalmente, ¿quiénes están apoyando a Keiko Fujimori? La gente que es realista, no necesariamente que está a favor de Fujimori, pero dicen, o vamos con Fujimori y nos queda un último vestigio de libertad, o vamos directamente a hacer algo peor que Venezuela, porque al menos Venezuela tiene siempre ese vericueto con el petróleo, entonces, el peor país en este momento, pero al menos pueden llegar a sobrevivir aunque sea una semana más. Perú ni siquiera tiene esos recursos naturales que le permitirían subsistir el tiempo que se sostuvo, por ejemplo, en sus primeros mandatos Chávez. Creo que este es el análisis que yo podría hacer, es mucho más profundo, simplemente que quisimos traer a colación esto, pero digo, porque a veces nos preguntan cómo explicamos nosotros que la gente que naturalmente debería votar a la derecha se ha volcado hacia la izquierda. Bueno, creo que estos son algunos de los factores a considerar y dejo abierto el análisis a mis compañeros. Una cosita bien corta, y sí, para darle la palabra a Fer o para Nera, es algo que pasa también muy parecido en la cuestión de Bolivia. No nos olvidemos dónde Evo Morales era más fuerte también, que es un fenómeno el cual se está dando mucho en Latinoamérica, donde existe esta cuestión plurinacional o de pueblos del interior o pueblos más indígenas, aborígenes. Listo. Nera o Fer. Yo aportaría algo que es muy interesante que antes había tocado Horacio respecto a que uno quizás en un análisis muy rápido pensaría que los votos que eran de López Aliaga y directamente irían a Keiko, ¿no? Pero como bien señalaba Horacio, el análisis es más profundo, no es así de sencillo, porque a su vez también ya lo planteaba Anthony Downs con la teoría económica, en la que él decía que así como las empresas buscan clientes, los partidos políticos que buscan votantes. Entonces, así como las empresas te venden un producto, bueno, el partido político te vende propuestas, entonces te lo va a buscar de la mejor manera posible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos, esto es muy fácil de ver con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando vos vas a comprar un producto y no hay, entonces, ¿qué haces? Tenés dos opciones, o no compras nada o compras lo más parecido. Ahora, eso que es más parecido
no es tu primera opción. Con lo cual lo pensás 2 veces antes de comprarlo. Acá es lo mismo, digamos. Tu primera opción era probablemente López Aliaga. Como López Aliaga no pasó, uno pensaría, bueno, voto a lo más, si se quiere, cercano, entre comillas, con Keiko, pero lo pensás 2 veces. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? El otro gran problema es que hay muchas personas que por más que vos les vendas argumentos, que vos lo plantees, o es esto, o es comunismo, o es derecha, o es comunismo, o es un vestigio de libertad, o es comunismo, y por más que vos les argumentes, cuando hay personas que se guían por lo sentimental, por lo afectivo, por las emociones, y es muy difícil que, digamos, penetre ahí una argumentación de por qué no ir con Castillo, por qué no apoyar a Castillo. Es muy difícil, ¿por qué? Y porque se empiezan a recordar lo que fue el apellido Fujimori, o porque, bueno, hay también, como en Perú y en gran parte de Latinoamérica, todo lo que es un adoctrinamiento, una manipulación muy fuerte, un discurso, un relato que ha sido bajado de generación en generación. Entonces, cuando el bombardeo ideológico es tan constante, es muy difícil que un análisis profundo con argumentos penetre en esa persona. Entonces, vos por más que les expliques esto, hay personas que igual van a votar a Pedro Castillo, como aquí en Argentina ha pasado también, digo, hablando de así rápidamente, se sabía lo que era el kirchnerismo, se sabía lo que había hecho, y sin embargo se votó como se votó. Entonces, yo creo que ese sería mi aporte para este bloque. Sí, yo quería hacer un punto más sosteniendo, ¿no?, lo que muy bien ha dicho Fer Iván, que por supuesto, primero que no todo el mundo vota de la misma manera, no todo el mundo tiene los mismos argumentos ni los mismos motivos para votar a X o a Y candidato. Y hay algo que aprendí, yo durante un tiempo trabajé haciendo llamadas telefónicas a la gente para hacer encuestas políticas, y hay algo que entendí, que no todos votan por los mismos motivos, no todos tienen los mismos motivos para votar, y incluso no todos los que eligen un candidato o eligen otro candidato tienen idea de la política que hay detrás de esta lista, la política que hay detrás de este partido, la política que hay detrás de este candidato. Hay gente que vota de una manera mucho más sentimental, hay gente que vota de una manera más de lo que le transmite los medios de comunicación, hay gente que vota con un montón de motivos diferentes, y hay gente que vota incluso con odio. Hay gente que vota a tal candidato, por ejemplo, porque es el candidato que está más cerca de ganarle a este otro candidato. Entonces, con tal de que no gane este, voto a la izquierda radical o voto a la derecha más fuerte para que no gane este otro candidato que me cae mal. Y por más que digas, bueno, pero vos votaste a este y ahora está votando a este, son totalmente opuestos. Bueno, no importa, pero quiere votar a esta persona. Entonces, uno siempre tiene que tener en cuenta que dentro de los análisis políticos no hay simplemente una forma racional de entender la política, que uno puede decir, bueno, sí, pero este es liberal, este es conservador y no sé cuánto, los conservadores pueden pensar tal otra cosa. Adentro de la masa de votantes hay un montón de gente que tiene mucha idea de política, gente que no tiene la más pálida idea de política, gente que se deja llevar por los medios de comunicación y gente que simplemente vota por sentimentalismos. Entonces, uno puede hacer ciertas predicciones, puede hacer ciertas encuestas, pero la realidad de lo que termina pasando en el país siempre termina siendo una incógnita, o sea que realmente, lamentablemente, ¿no?, uno a veces puede especular, pero no siempre pasa lo que uno cree que va a terminar pasando, y no nos queda otra más que recurrir a la esperanza y, bueno, pensar que sea lo mejor para el país. Pero es lo que nos toca.